Buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Se escucha muy bajito? Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Sí se escucha bien o se escucha bajito? Sí, se escucha bien. Bueno, yo escucho bien. Ok, bueno. Vamos a esperar a que se unan los demás. En teoría se supone que son 8 personas, ¿no? En la clase. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Ya están 4 o 5 personas. Por ahí había una persona que faltó de entregar la tarea. A ver, ahí está. No, ya la entregó. Ok. Solo que no la he calificado, la voy a calificar al ratito y ya. Los demás ya tienen sus calificaciones de sus trabajos. En general, creo que todos comprendieron relativamente bien el concepto del método científico. Solo quizás faltaría ahondar un poquito más en el tema o tratar de profundizar más. Los ejemplos eran buenos, están bien orientados, pero estaban muy superficiales, por así decirlo. Entonces faltaba quizás como que unir un poquito más o solidificar un poquito más los conceptos, eso sería lo único. Pero en general, pues fueron buenos trabajos. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación. El día de hoy vamos a hablar o vamos a ver el segundo tema. Hoy toca analizar lo que es el sistema nervioso, todo lo que está constituido, los organelos celulares del cuerpo de la neurona, su función, sus características y estructuras, funciones, las funciones y tipos de neuronas y los tipos de células gliales y su importancia. Entonces, por ahí tienen que leer el capítulo 6 del libro de base que se les entregó. Y aparte de eso, tienen que investigar un poquito algún artículo, quizás también les dejé algún artículo por ahí que habla sobre la anatomía y la estructura de la neurona y cómo funciona. Es importante que ustedes comprendan desde un principio lo básico. La neurona es la unidad fundamental del cerebro. Si ustedes logran entender cómo funciona una neurona, qué elementos van a estar interviniendo en el desarrollo de una neurona y cuáles características va a tener, cuándo va a funcionar y cuándo va a dejar de funcionar, pues nada, ustedes van a poder comprender más a detalle todo lo que es la conducta.
Del tema anterior, lo único que nos faltó ver, recuerden que el tema anterior es el capítulo 1, el que tienen que leer. Lo que nos faltó ver fue el tipo de experimentación que se hace. En el caso de los humanos, no se hace ningún tipo de experimentación, solamente se observa el cerebro en vivo. Eso se hace mediante algunas prácticas como la resonancia magnética, la tomografía, el electroencefalograma, que son técnicas de imagen. ¿Qué nos permite hacer esas técnicas de imagen? Nos permiten comprender cómo está estructurado el cerebro de la persona que estamos estudiando. Nos permite ver cómo funciona el cerebro de la persona que estamos estudiando, pero no podemos agarrar a esa persona y cortarle un pedazo del cerebro para ver cómo reacciona o inyectar algún tipo de sustancia. No se pueden hacer ese tipo de experimentos. Entonces, eso sería la diferencia entre los experimentos con los animales, en los cuales se puede hacer de manera vívida, de manera viva, algún experimento que, aunque signifique eso el daño de la especie, en este caso en los humanos, no se puede hacer. Entonces, la diferenciación entre la experimentación con humanos y la experimentación con personas es que solamente puedes experimentar en la persona sobre su conducta o comportamiento, o solamente puedes experimentar directamente analizando su cerebro, comprendiendo cómo funciona, cómo está estructurado, pero no puedes agarrar y cortar el cerebro de una persona. Entonces, eso sería la diferenciación que habría. El aporte que ha hecho el estudio de los animales es muy, muy, muy amplio. Todos y cada uno de los medicamentos, todos y cada una de las teorías, el estudio de las neuronas y todo eso, que se ha hecho en vivo, tiene que ver con animales, específicamente con el ratón. Y todo lo que se ha hecho con animales muertos es con humanos, ya que se toma el cerebro de cadáveres y de cuestiones así. Pero eso sería nada más para aclarar el último punto de ese tema. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de lo que viene siendo la neurona, el sistema nervioso. Voy a hablar primero un poco de cómo está estructurado, un poquito de historia, de ahí vamos a hablar un poquito de la neurona y vamos a repetir el tema con otro poquito más de neuronas. Y esperemos que nos dé tiempo de terminar todo lo que está planeado para el día de hoy, porque es bastante información. Durante las presentaciones, si tienen alguna duda, pueden preguntar. No sé, no tengan pena, simplemente o me escriben si no pueden hablar, o simplemente hablan y me preguntan y nos regresamos al tema. ¿Okay? El punto es que vaya quedando claro. Si no queda claro desde ahorita, cuando veamos cosas más avanzadas, van a estar más confundidos todavía. Ya están viendo la presentación, me imagino. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo que vienen siendo las bases fisiológicas de la conducta. En este caso, Arthur Koestler, lo que él decía, que el cerebro es el único ejemplo en el que a la evolución le ha proporcionado a una especie un órgano que no sabe cómo utilizarlo, un órgano de lujo para el que pasarán miles y miles de años hasta que su dueño llegue a usarlo de manera adecuada, si es que aprende alguna vez a usarlo. Básicamente de aquí también sale la teoría de que nosotros solamente utilizamos cierto porcentaje de nuestro cerebro. Se dice que nadie utiliza el 100% del cerebro. Es cierto hasta cierto punto. Utilizamos la mayoría del almacenamiento para llenarnos de información, para guardar información. Sin embargo, como van a ver más adelante, el cerebro está dividido en dos, un lado izquierdo y un lado derecho. Y cada lado tiene que ver con un tipo de conocimiento diferente. Entonces, si nos enfocamos más hacia las partes técnicas, pues se va a activar más una parte del cerebro. Y no es que no utilicemos la otra, simplemente que al utilizarla menos, se va a desarrollar menos y va a parecer que no estamos utilizándola. Vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a tener lo que ya habíamos hablado en la clase pasada, la psicobiología, va a ser la combinación de la psicología con las ramas de la biología. Aquí dice que los fundamentos de la biología de la conducta y los fundamentos del sistema nervioso se van a fusionar con el cómo se organiza el sistema nervioso y la relación entre función del cerebro y el comportamiento. Cuando ya se empezó a tomar en consideración, recuerden que en un principio el paradigma de estudio solamente era el estímulo y la respuesta. Esto es lo que era la psicología anterior o la psicología original. Y estaban basados por el conductismo.
Y después plantearon el de estímulo, organismo, respuesta, que esa es la actual, el paradigma actual. Entonces, antes solamente tomaban en consideración lo que iba a ser el estímulo y la respuesta. ¿Y eso por qué? Porque no solamente tomaban en consideración la conducta, eran conductistas. Después ya metieron el organismo y fue donde empezaron a meter toda la base biológica, el cómo está estructurado el cerebro, el cómo se integra todo. Y así es como lo fueron integrando poco a poco hasta llegar a la psicología actual. Bueno, hay que saber que, por ejemplo, el cerebro aparece en la historia humana reciente. Realmente antes el cerebro no lo consideraban como algo útil. Por ejemplo, aquí pone el ejemplo, cuando Tutankamón fue momificado, se guardaron en su tumba jarras y 4 órganos, que fue el hígado, los pulmones, el estómago y los intestinos. El cerebro fue extraído del cráneo y desechado porque no se consideraba un órgano importante, no consideraban que fuera útil. Realmente ahí desconocían la utilidad, desconocían que en el cerebro se encontraba toda la información de la persona. Después, el médico Hipócrates fue el primero que escribió que el hombre debería de saber que del cerebro vienen las alegrías, los placeres, las risas, pero también las tristezas, aflicciones, el abatimiento y las lamentaciones. Básicamente, él correlacionó las emociones con el cerebro. Aún no estaba claro que el cerebro era la base de todo y que almacenaba toda la información, pero él ya dijo, ok, quizás todo el tipo de personalidad que tiene cada una de las personas y los problemas emocionales que puede llegar a tener una persona están dados por el cerebro, y ya efectivamente se confirmó eso. Vamos a tener que fue Franz Gall en el siglo XIX. Él inventó lo que viene siendo la frenología, que básicamente dice que es una teoría que sostenía que las protuberancias del cráneo tienden o podían revelar las cualidades mentales y nuestra personalidad. Estuvo en un gran error, sin embargo, dijo que las diferentes regiones cerebrales tenían funciones específicas. Ok, su error fue decir que el cerebro era como una huella digital, por así decirlo, y que dependiendo del número de prolongaciones, o el número de arruguitas, o el número de cisuras, o el número de protuberancias que tuviera, era la personalidad que tú ibas a tener. Sin embargo, eso es falso. El cerebro tiende a tener las mismas protuberancias o los mismos rasgos estructurales en todas las personas. Es el mismo cerebro para todos. Lo que sí se diferencia, o lo que sí tenía razón él, o de donde viene la lógica, o lo que era correcto de su lógica, es que cada parte o cada región de la corteza cerebral sirve para una función o sirve para una utilidad, que más adelante vamos a ver para qué. Vamos a tener después, en el siglo XX, que existe gran interés por la fisiología de las personas mentales y de la conducta. La importancia de saber que la experiencia sensorial contribuye a que el cerebro se organice desde el nacimiento y que las estructuras cerebrales influyen en el pensamiento, conducta y emociones. Aquí fue donde empezó a experimentarse como tal en el cerebro, fue donde la psiquiatría empezó a nacer como una ciencia, la psicología ya empezaba a existir desde este siglo también, pero aquí es donde ya se empezó a experimentar más con el cerebro, a tratar los problemas psiquiátricos directamente en el cerebro, todos los problemas que antes se consideraban psiquiátricos, como la homosexualidad, como un poco la creencia en otras religiones, a lo mejor también el hecho, en un tiempo el conocimiento fue considerado como una enfermedad mental. Entonces por ahí había muchas enfermedades que ahora ya no lo son, que ahí fueron tratadas de manera experimental, directamente haciendo cambios en la estructura del cerebro. Ya se hablaba de que al cambiar el cerebro o al modificar el cerebro, se iba a llevar a cabo un cambio en la personalidad. Vamos a ver. Las famosas lobotomías. Ándale, esas famosas lobotomías estaban brutales, igual hacían electrochoques, también hicieron baños con agua caliente, muchas barbaridades. Entonces, antes se desconocía cómo funcionaba el cerebro, y si ustedes no conocen el funcionamiento del cerebro actualmente, van a parecer igualitos que ellos, con técnicas un poco antiguas y ancestrales. Si ustedes conocen cómo funciona el cerebro, pueden ayudar a la persona de una manera más fácil.
Bueno, el cerebro es el mecanismo coordinador del sistema nervioso, controla el mundo que nos rodea, recuerda, aprende y organiza nuestro comportamiento. Funciona en armonía con el sistema endocrino. Aquí podemos recordar un poquito, recordemos que ese es el ADN, cómo está constituido, la tiamina, la guanina, todas esas cuestiones. Pero lo importante de aquí es recordar que el ADN nos va a dejar indicado cómo es la estructura de cada persona. Aquí nosotros ya tenemos escritos cómo va a ser nuestro cuerpo, qué enfermedades vamos a tener y también hasta qué tipo de personalidad. Las personalidades no son hereditarias, eso es cierto, pero normalmente el ADN que tenemos nosotros es similar al de nuestros padres y si nuestros padres tienen algún trastorno psicológico o algún problema emocional, nos lo heredan sin heredarlo. Aquí en el ADN no va a estar escrito que tengas, por ejemplo, esquizofrenia, de que de hecho tiene algunos genes que son hereditarios de esquizofrenia, es de las pocas enfermedades psiquiátricas, pero no va a estar como tal marcada. Pero sin embargo, si yo me crío en el mismo ambiente que están mis papás y uno de mis papás tiene esquizofrenia, lo más probable es que yo también tenga un rasgo de esquizofrénico. ¿Por qué? Porque tengo los mismos estímulos y de cierta manera tengo el mismo cerebro que él o parte del mismo cerebro que él, ya que él me lo heredó. Entonces, por eso se puede llegar a decir que las enfermedades psiquiátricas pueden llegar a ser hereditarias, pero no son 100% hereditarias. No es, por ejemplo, como la diabetes, como algunos tipos de cáncer, como síndrome de Down y cosas así que son 100% hereditarios. Que si tú a una persona le estudias el ADN, ahí vas a encontrar algún gen dañado que esté ocasionando esa enfermedad. Vamos a hablar un poquito del genoma humano. El genoma humano es el conjunto de cromosomas de un individuo con sus genes correspondientes. Básicamente es la estructura de los genes de cada especie. Vamos a tener que el genoma humano fue descubierto en el año 2001, o más bien fue completado en el 2001. El ser humano cuenta con 30.000 genes y, por ejemplo, el gusano cuenta con 11.000 genes menos. ¿Qué quiere decir esto? Que la complejidad de una especie humana no reside, por tanto, en el número de genes, sino que en cómo están estructurados o regulados estos. A lo largo de la evolución hemos ido llegando a ser hasta lo que somos ahora. Se supone que antes estábamos en la misma, no sé, tenemos un antecedente o un antecesor común, todas las especies. Entonces, por ahí podemos hablar de que tenemos casi un 90 o 70% con todas las especies de relación, pero nuestro genoma está estructurado de tal forma que evolucionamos. Después vamos a tener las características y problemas que plantea el genoma humano. Bueno, el ADN contiene las instrucciones para hacer a todos los organismos. El código genético es universal. Entre una persona y otra, el ADN se diferencia solo del 0.2%. Entonces, cuando una persona, no sé, de color blanco se cree superior a una persona de color negro, la diferencia es solamente 0.2%. Realmente son iguales, son la misma especie. Por eso el racismo, la discriminación y todo eso no tiene cabida en la especie humana, porque somos iguales, todos somos iguales. Todos tenemos las mismas capacidades, solo que nos falta potenciarlas y realizarlas. Si tú nunca te esfuerzas, si no tienes el estímulo adecuado, nunca vas a realizar las habilidades, pero tienes el mismo porcentaje de ADN que todas las personas, tienes lo mismo. El ADN humano es un 98% idéntico al de los chimpancés. Entonces imagínense, la diferencia entre un chimpancé y un ser humano es el 2% de sus genes. O sea, el 98% somos iguales. Técnicamente somos la mismita especie. ¿Okay? Entonces por ahí, cuando se sientan ustedes que son muy diferentes a los chimpancés, no lo son. Tenemos el 98% igualitos. Simplemente que estamos estructurados de tal forma o evolucionamos o nos adaptamos al medio ambiente de tal forma que somos como somos por eso. El ADN en un 95% tiene función conocida y el 5% consiste en genes. El genoma humano permitirá conocer básicamente la estructura de todo el ser humano
y nos podría ayudar a corregir enfermedades hereditarias como el cáncer. ¿En qué sentido? No a quitarlas, pero, por ejemplo, en el genoma humano, en teoría, si tú te hicieras un estudio del genoma humano, tú ya tendrías ahí qué tipos de cánceres, qué tipo de enfermedades vas a padecer. Obviamente que sean de tipo hereditarias o que estén grabadas en los genes. Obviamente, si vas a morir atropellado, pues el genoma humano no te va a servir de nada. El ADN también nos podría ayudar a corregir los errores en los bebés. Es algo que ya se ha estado tratando de hacer, pero pues es un poco peligroso, ya que como desconocemos el 95% del ADN, si lo alteramos no sabemos qué malformaciones o qué problemáticas a largo plazo puede condicionar en una especie. Quizás simplemente vamos a hacer que evolucione una especie más y al final vamos a condenarnos a nosotros como Homo sapiens a pues nuestra extinción. Recuerden que cuando una especie evoluciona y sobresale, automáticamente la que estaba en la cadena alimenticia previa en la cima, pues muere. El descubrimiento del ADN podría originar problemas sociales, ya que el genoma cuenta con datos sobre el futuro y existe el peligro de discriminar a una persona si se conoce que puede padecer una enfermedad en algún momento. Entonces, eso es algo ambiguo, es algo que está de manera amoral estudiando el genoma humano. No todos los seres vivos están de acuerdo en eso. Vamos a hablar que el sistema nervioso central se va a dividir en simpático y parasimpático. Si aquí se dan cuenta, el simpático va a estar, el parasimpático, perdón, va a estar relacionado con lo que va a ser el iris, la glándula lacrimal, lo que viene siendo las glándulas salivales, el corazón, los pulmones, el estómago, páncreas, intestino y colon, y la vejiga, al igual que el sistema parasimpático, pero la diferencia va a ser que el sistema parasimpático controla estos órganos, pero el sistema simpático responde ante estímulos. Por ejemplo, al hecho de que le llegue luz del sol al ojo, dilata las pupilas. El hecho de que hagamos ejercicio, por ejemplo, aumenta los latidos del corazón. El hecho de que quizás tengamos tos o que, no sé, de repente estamos comiendo y nos ahogamos con algo, dilata los bronquios y comienza el reflejo de tos. Por ejemplo, cuando ya, no sé, no comemos algo o simplemente no recibe comida el estómago, va a disminuir lo que va a ser las contracciones del estómago. Vamos a hablar ahora de la estructura y función del sistema nervioso. ¿Ok? Recuerden que la base del sistema nervioso va a ser esta cosita, la neurona. Esa es la unidad elemental del sistema nervioso. El órgano principal, pues, es el cerebro. Vamos a empezar a hablar que el sistema nervioso es el centro de control que regula todas las actividades del organismo. La información que se obtiene mediante los receptores sensoriales, el cerebro los transforma en percepciones o en movimientos. Estructura y función. Bueno, antes de hablar de la estructura, podemos decir de la evolución que básicamente otorga un sistema nervioso a los distintos organismos. Podemos ver que hay seres vivos que son unicelulares, que no tienen como tal un sistema nervioso. Hay seres vivos, por ejemplo, las lombrices, los gusanos, tienen un sistema nervioso que va a ser primitivo comparado con el que tiene el ser humano, pero tienen un sistema nervioso, es importante que lo sepan. Todos los seres vivos tienen un sistema nervioso hasta cierto punto desarrollado. Las neuronas representan la unidad anatómica y funcional del cerebro. Si en algún punto se les pregunta qué es la neurona, ustedes tienen que colocar, representa la unidad anatómica y funcional del cerebro. Es la célula que procesa la información y son células del sistema nervioso. Componentes de las neuronas vamos a tener que se componen en dos partes, el cuerpo celular o soma, que es donde va a contener el núcleo, la información genética, las proteínas, el aparato de Golgi, también va a poner los ribosomas, el retículo endoplasmático. Y da origen a dos prolongaciones, que va a ser el axón, que por esta se transmite la información de una célula a otra, y las dendritas, que son prolongaciones del cuerpo celular y las que recaptan o receptan las señales procedentes de otras neuronas. Entonces, vamos a regresar acá al esquema de acá. El soma o cuerpo sería esto, este circulito. ¿Sí ven el puntero, verdad? Las dendritas, que son esto que son las dendritas, eso es una de sus prolongaciones.
¿Y estas para qué sirven? Para recibir información, ¿ok? Estas no envían información, estas reciben información. Y la que envía información sería esto, que sería el axón. Estas partecitas del axón, las terminaciones del axón, van conectadas aquí con otra neurona. Entonces, si yo les pregunto qué prolongaciones reciben información de la neurona, ustedes tienen que decirme las dendritas. Si yo les pregunto qué prolongaciones transmiten la información, ustedes tienen que responder el axón. Vamos a hablar un poquito de la clasificación de las neuronas. Bueno, las neuronas se van a dividir según sus proyecciones dendríticas, se van a clasificar en unipolares, es decir, que tienen una sola prolongación, bipolares, que tienen dos prolongaciones, y multipolares, que tienen un axón y varias dendritas. Para que entiendan más esto, por aquí hay otra presentación que lo tiene mejor. Vamos a ver. No. Acá, en esta pueden ver ustedes de una manera más ejemplificada lo que viene siendo la neurona unipolar. Se refiere a esto, a que su comunicación tiene un solo sentido, tiene un solo punto de entrada hacia su cuerpo, que es donde se va a procesar la información. Ya que hablamos ahora de lo que es la neurona bipolar, es decir, que tiene un punto de salida y un punto de entrada. ¿Okay? Y en este caso, si se dan cuenta, tenía un solo punto para entrada y salida de información. Después vienen lo que son las neuronas multipolares. Aquí se pueden ver que es multipolar porque sus prolongaciones o sus dendritas están colocadas directamente sobre el cuerpo, lo que permite, por ejemplo, que quizás aquí se conecte una neurona, aquí se conecte otra, aquí se conecte otra y aquí se conecte otra. O sea, se van a conectar más de dos neuronas. Y en cambio en la neurona bipolar solo se va a conectar una acá y otra acá, lo que va a obligarla a ser bipolar, o sea, tener dos nada más. Vamos a continuar con la otra. Bueno, vamos a continuar. Entonces ya, para si yo les pregunto qué es una neurona unipolar y qué es una neurona bipolar y multipolar, en teoría ya deberían de saberlo. ¿Ok? Así que por ahí en el libro lo van a volver a encontrar, tienen que leerlo, porque si no lo leen, no les va a quedar claro nunca. También se pueden dividir, dependiendo de sus conexiones, pueden ser neuronas sensitivas o aferentes, que son sensibles a distintos estímulos y envían información desde los tejidos hacia el interior de la médula espinal y el cerebro que lo procesa. Y viene la neurona motora o eferente, que transmiten información desde la médula espinal y el cerebro hasta los músculos y glándulas. Si se dan cuenta, son neuronas opuestas. Estas traen información del exterior hacia el cerebro y estas llevan del cerebro hacia el exterior o hacia los músculos o las glándulas. Las interneuronas recogen los impulsos neuronales sensitivos y los transmiten a las neuronas motoras. Entonces fungen iguales, no solamente absorben impulsos o estímulos, sino que también transmiten ellos mismos un impulso. Vamos a hablar un poquito de los impulsos nerviosos o potencial. Son una onda eléctrica que avanza por la superficie de la membrana de la neurona y sus prolongaciones como si fuera una pila capaz de generar electricidad. Si dan cuenta, esto es una neurona, aquí viene conectada otra neurona y aquí está conectada otra neurona y el impulso viene desde esta neurona, va avanzando, avanzando, avanzando y es de manera consecutiva. Es como si fuera un cablecito, que se van uniendo varios cablecitos y ahí se va transfiriendo lo que es la energía eléctrica. Se inician por múltiples sucesos físicos que acontecen en nuestro entorno e inciden en nuestro organismo. Vamos a hablar un poquito de los neurotransmisores. Vamos a hablar que habitualmente creemos el cerebro es únicamente una fábrica de ideas y olvidamos que también elabora productos químicos, que esos van a ser los neurotransmisores, cuya misión es comunicar las neuronas entre sí. Los distintos tipos de células segregan diferentes neurotransmisores y esas sustancias circulan por todas partes. Los neurotransmisores pueden provocar
que las células vecinas, por ejemplo, la contracción, la secreción, la estimulación o la inhibición de las células vecinas. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que viene siendo donde está conectado, esa imagen sería este pedacito de aquí, donde está conectado un axón con una dendrita de otra neurona. Sería lo mismo que poner este pedacito, ¿ok? Ese pedacito que les estaba marcando sería esto. Tiene lo que es la célula presináptica, ¿ok? Y la célula postsináptica. Recuerden que la sinapsis es la comunicación de dos neuronas, o es el proceso físico-químico que ocurre cuando se comunican dos neuronas entre sí. Aquí estaría una neurona y aquí estaría otra neurona. Esto sería la dendrita de una neurona y esto sería el axón de una neurona. Y aquí podemos ver cómo tiene las cápsulas. Estos círculos son cápsulas de neurotransmisores. Aquí los está liberando. Al liberarlos, estos se van a conectar con lo que viene siendo los canales que están cerrados en un principio, y luego se abren y es donde entran los iones de sodio, los iones de potasio, los iones de calcio, que vamos a ver más adelante, que son ellos los que hacen el impulso eléctrico como tal. Vamos a ver los tipos de neurotransmisores. Vamos a tener que va a estar, por ejemplo, la dopamina, que la dopamina va a regular la actividad motora y los niveles de respuesta en muchas partes del cerebro. Vamos a tener la serotonina, que interviene en la regulación de los estados del ánimo, en tristeza, en alegría, y en el control de la ingesta, es decir, en el proceso de la alimentación, en el proceso del sueño y en la regulación del dolor. Entonces la serotonina es uno de los neurotransmisores más importantes que produce el cuerpo. Lo produce cuando hacemos ejercicio, lo produce cuando hacemos un poquito de... salimos al sol, a que nos dé un poquito el sol, también cuando se tienen relaciones sexuales se libera después. Entonces lo que va a regular es todo eso, va a cambiar nuestro estado de ánimo. Si una persona no hace ejercicio, no tiene relaciones sexuales, no sale de casa y no le pega el sol, poco a poquito se va a volver amargada, se va a enojar, se va a poner gruñón, pero es principalmente porque su cerebro no está liberando serotonina. O un alimento donde encontramos serotonina es el chocolate, por ejemplo. Por eso se supone que el chocolate da ese placer al comerlo y es bastante adictivo. La noradrenalina es un transmisor de los nervios simpáticos del sistema nervioso autónomo que interviene en la respuesta de emergencia. Básicamente, cuando tú sientes que te vas a caer, estás así, de repente sientes que te vas de lado y cuando haces ¡ah! Es como si parece que tu cuerpo se moviera solo, es porque libera un golpe de noradrenalina y hace que tu cerebro trabaje 10 veces más rápido y reacciona más rápido ante un estímulo. Eso ocurre cuando te van a asaltar, eso ocurre cuando estás bajo presión y tienes que entregar algo en cierto tiempo, en todo eso. Vamos a hablar de lo que viene la acetilcolina, que es un agente químico que regula las áreas del cerebro relacionadas con la atención, la memoria y el aprendizaje. De ahí viene a hablar de lo que viene siendo las encefalinas y las endorfinas, que son opiáceos endógenos que regulan el dolor y la tensión nerviosa y aportan una sensación de calma. Vamos a hablar un poquito de la sinapsis neuronal. Ya les había dicho yo que la sinapsis es el lugar de transmisión entre dos células que interactúan, específicamente dos neuronas. Se constituye por tres elementos que va a ser el terminal presináptico, la célula postsináptica y la hendidura sináptica. Vamos a ver si viene un ejemplo después. Bueno, aquí viene lo que viene siendo ¿se acuerdan? Este es el cuerpo y estos son las dendritas. Ese es el axón y aquí termina lo que es el axón y comienza lo que son las dendritas de otra neurona. En este cuadrito, en donde se une el axón con la dendrita, es esto. Este sería el presináptico, ese sería el postsináptico y ese sería el espacio sináptico. Aquí podemos ver las mitocondrias. Las vesículas sinápticas son vesículas que contienen neurotransmisores que van a comunicarse con los canales iónicos, como ya vimos en la imagen, los van a activar y van a hacer que los iones de sodio y potasio se transfieran. Pronto vamos a ver que la neurona tiene una membrana que tiene una bicapa lipídica, que lo que hace la membrana en la bicapa lipídica es ayudar a que se transmita o a que el sodio entre a la neurona para generar un impulso eléctrico. Entonces, aquí, al ser mediado por los neurotransmisores,
va a generar un impulso eléctrico por sí solo, no va a necesitar de la membrana plasmática. Eso lo vamos a ver más adelantito, espero que nos dé tiempo. Vamos a hablar que existen dos tipos de sinapsis que tienen que aprenderse ustedes. Lo que viene siendo la sinapsis eléctrica, que es producida por el flujo directo de corriente eléctrica de la neurona sináptica a la posináptica, mediante unos canales que conectan ambas células. Es decir, este canal va a ocasionar que pase la energía eléctrica directamente hacia estos canales. No va a necesitar ayuda de estos, que son los neurotransmisores. Simplemente la energía eléctrica llega aquí, viene en la célula, viene así, bajando, 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 llega y se transfiere de manera directa a la otra. Pero para que eso pase tiene que ser un impulso eléctrico bastante, bastante fuerte. La sinapsis química es más lenta porque la neurona presináptica libera los neurotransmisores, es decir, libera estas cajitas. ¿Cómo lo hace? Absorbe calcio, el calcio estimula esto y se van absorbiendo y se van liberando en el espacio presináptico. Después llegan a la célula posináptica y activan los canales de sodio y potasio. Entonces, si yo les pregunto en el examen cuántos tipos de sinapsis existen, ustedes tienen que decirme dos: la eléctrica y la química. Los receptores y sus efectos. Vamos a tener que los receptores son células nerviosas que nos permiten contactar con el medio ambiente y con los cambios ocurridos en nuestro cuerpo. Los efectores son mecanismos de reacción del organismo que actúan como respuesta a los diferentes estímulos. Vamos a hablar antes de lo que viene siendo las divisiones del sistema nervioso. Vamos a hablar un poquito de la neuroanatomía. La neuroanatomía estudia la estructura del sistema nervioso. El sistema nervioso se puede subdividir en sistemas, es decir, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y así, los cuales se conectan y funcionan juntos. Vamos a tener que el sistema nervioso, ¿en qué se divide? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir en cuántos tipos se divide el sistema nervioso? El sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Así es, ajá, lo que acabamos de comentar ahorita. Y el sistema nervioso central, aparte del cerebro, ¿qué creen que está involucrado en el sistema nervioso central? El sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso Así. simpático, el parasimpático y el simpático. Si hablamos propiamente de lo que es anatómicamente, el sistema nervioso central está constituido por el cerebro y por la médula espinal. Entonces, yo les pregunto, ¿qué elementos anatómicos constituyen el sistema nervioso central? Ustedes tienen que responder el cerebro y la médula espinal. Como su compañera mencionó, en la médula espinal se va a encontrar la regulación de lo que va a ser el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces, si yo les llegara a preguntar qué sistemas contiene el sistema nervioso central, ustedes deberían de responder el sistema simpático y el parasimpático. Pero si yo les pregunto qué estructuras anatómicas, tienen que responder el cerebro y la médula, ¿ok? Para que ahí les quede claro. Vamos a ver un dato curioso. ¿Sabías que el estegosaurio pesaba unos 1.600 kilogramos, pero su cerebro solo pesaba 70 gramos? Entonces ahí podemos ver en la historia anterior, bueno, en la historia antigua, en la historia de la evolución, los seres vivos no les interesaba, o el cuerpo no estaba interesado en desarrollar un cerebro. ¿Por qué? Porque consideraba que no era necesario en ese entonces. Lo principal era tener músculos, tener cuerpo, porque era lo que te ayudaba a sobrevivir como especie. Vamos a tener el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se divide en dos partes principales, lo que viene siendo el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Se dice que hay una tercera que sería el sistema nervioso entérico. Vamos a hablar ahora del sistema nervioso somático. Consiste de fibras nerviosas periféricas que envían información sensorial al sistema nervioso central y de fibras nerviosas motoras que se proyectan hacia el músculo estriado. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo acá mi lápiz y estuviera muy puntiagudo y yo no tuviera nada para defender mi piel y yo me lo entierro, estoy recibiendo un estímulo. Las células que llevan esto de aquí hasta la médula espinal serían parte del sistema nervioso somático, y después del sistema nervioso somático
va a llegar el impulso del cerebro a la médula y lo va a volver a transferir hacia el músculo. ¿Qué va a decir? Quita tu brazo. Y me va a obligar a quitar mi brazo. De ahí viene lo que es el sistema nervioso autónomo, que se va a dividir en tres partes: el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. El sistema autónomo controla el músculo liso y las vísceras. Vamos a hablar de lo que es el sistema nervioso entérico. Esa es una tercera división del sistema autónomo, del cual no se escucha mucho. El sistema nervioso entérico es una red de fibras nerviosas que inervan lo que viene siendo las vísceras, el tracto gastrointestinal, el páncreas, la vesícula biliar, nuestro intestino. ¿A poco ustedes cuando comen, ustedes están pensando, panza, muévete, estómago, tritura la comida, estómago, intestino, muévete para que el bolo alimenticio esté bajando por el cuerpo? No. Es en parte autónomo, por eso pertenece al sistema nervioso autónomo, porque se regula por sí solo. Es un proceso que no necesita regulación de nada. Ustedes no piensan en que su intestino se debe morir. Es como cuando ustedes respiran. ¿Ustedes lo pueden hacer conscientes? Sí, lo pueden hacer conscientes. Si yo digo, tengo que respirar fuerte, y estoy respirando, pero llega un punto en donde se vuelve innato. Estás respirando y tú ni siquiera lo sabes. ¿Eso por qué? Porque es autónomo, tu cuerpo lo tiene ya programado. Hay una parte de tu cerebro que está dedicada a mandar el impulso constantemente y lo hace de manera autónoma. Para recordar un poquito de la anatomía, viendo el sistema nervioso, cómo se divide, vamos a tener que el sistema nervioso general se va a dividir en sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico se va a dividir en autónomo y somático. El sistema nervioso central, autónomo, va a tener lo que viene siendo el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Y después el sistema nervioso central se va a dividir en cerebro y en médula espinal. La médula espinal no tiene más divisiones, pero el cerebro sí. Se divide en cerebro medio, cerebro bajo y cerebro alto, que van a subdividirse en telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Cada una de estas partes va a tener una parte del cerebro. Por ejemplo, el telencéfalo va a tener lo que va a ser el corte cerebral o la corteza cerebral, los ganglios basales, el hipocampo y la amígdala. Poco a poco después en la clase vamos a ir viendo cada órgano qué es lo que regula. El diencéfalo tiene al tálamo, al hipotálamo, el mesencéfalo tiene al tectum y al tegmentum, y el metencéfalo tiene lo que son los puntos y el cerebelo, el puente que comunica lo que viene siendo el tallo de la médula con el cerebro, se llama puente o pons, y está el cerebelo que también está por detrás. Y el melencéfalo contiene propiamente lo que es parte de la médula. Para que ustedes lo entiendan más fácil, este es el telencéfalo, que contiene lo que viene siendo la corteza. De ahí viene lo que es el diencéfalo, que es donde vamos a encontrar lo que viene siendo el tálamo y el hipotálamo. De ahí viene siendo el mesencéfalo, de ahí viene siendo el metencéfalo y el mielencéfalo. Pues para que ustedes lo ubiquen, todo esto va a formar parte del cerebro hasta aquí. Hasta aquí es parte del cerebro y de aquí para acá es la médula. Entonces todo esto es parte del cerebro, pero se va a dividir de esta forma. ¿Por qué? Porque cada uno de estas divisiones se hicieron así para identificar una región del cerebro, porque, digamos, no es lo mismo lo que hace la corteza cerebral a lo que hace el tálamo y el hipotálamo, no son iguales. Vamos a ver que desde una excelente vista se observa que el cerebro se divide en dos mitades, llamadas hemisferios, el derecho y el izquierdo. Y la comisura anterior es un manojo de fibras más pequeñas que también conectan a los hemisferios. De ahí para que vean ustedes la ubicación. Esa es la corteza cerebral, se puede ver el hemisferio y el otro hemisferio. Si lo vemos desde abajo, tendríamos lo que es el tallo o lo que viene siendo el bulbo. Y aquí tendríamos lo que es el cerebelo. Acá arribita de esto tendríamos lo que es el tálamo y el hipotálamo. Algunas diferencias entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central van a ser las siguientes. En el sistema nervioso central, los conjuntos de células se llaman núcleos. En el sistema nervioso periférico, los conjuntos de neuronas se llaman ganglios. En el sistema nervioso central, los conjuntos de axones se llaman tractos.
Y en el sistema nervioso periférico, los conjuntos de axones se llaman nervios. En el sistema nervioso periférico, las neuronas se pueden dividir funcionalmente en tres formas. Viene siendo las sensitivas o aferentes, es decir, que llevan información desde el órgano sensitivo hacia el sistema nervioso central, o motoras, que son eferentes, que llevan información del sistema nervioso central para el control del músculo. Entonces, las sensitivas traen información hacia el cerebro y las motoras llevan información del cerebro al músculo. Viene también por ahí los que son los nervios craneales que conectan el cerebro con la periferia. Un ejemplo de nervio craneal, por ejemplo, sería el del oído, que va conectado directamente con el cerebro. Por eso cuando tú te estás rascando a veces con el oído con algo o algo ingresa al oído y está tocándolo directamente, se siente un dolor muy, muy, muy intenso, pero muy, muy intenso. Y eso se debe a que está conectado directamente con el cerebro. El nervio espinal es el que se conecta mediante la médula espinal, que serían todos los que tenemos en los brazos y así, que van conectados a la médula espinal. De ahí viene lo que son somáticas, es decir, que conectan la piel y el músculo con el sistema nervioso central, y viscerales, que conectan a los órganos internos con el sistema nervioso central. Entonces, para que vean aquí toda la clasificación que puede haber de las neuronas. Vamos a hablar de las estructuras cerebrales, vamos a hablar de la corteza cerebral y sus funciones. ¿Ustedes qué creen que regule la corteza cerebral? ¿Cómo que se les viene a la mente? A ver, Christopher, ¿me podrías decir lo que para lo que sirve lo que es la corteza cerebral? Ah, bueno, ahora sí que no tengo algo como tal que controle la corteza cerebral. O bueno, no se me viene alguna idea. Ok, bueno. ¿Alguien tiene alguna idea o alguna opinión sobre qué creen que regula la corteza cerebral? ¿No? Hacer la memoria. Podría ser, es parte de su regulación. Va a regular lo que es el pensamiento, el movimiento voluntario, el lenguaje, el razonamiento y la percepción. Al ser parte de lo que viene siendo el pensamiento, el razonamiento y el lenguaje, obviamente está involucrado lo que es pues el almacenamiento de información, la memoria. De ahí vamos a tener el cerebelo. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que hace el cerebelo? El cerebelo lo que va a controlar son los movimientos, el balance o el equilibrio y la postura del cuerpo. Pues cuando una persona está así como borrachita, está mareado su cerebelo. Cuando una persona está, por ejemplo, que camina como que atáxica, es decir, que hace una marcha que se camina así como que entre que puede y no puede caminar, significa que tiene una lesión en el cerebelo. Entonces, si le llevan a ustedes a algún paciente que dice, pues es que mire, se está haciendo porque desde ayer camina así y no camina bien y nada más está fingiendo porque ayer sufrió una emoción muy fuerte y le traigo a que me cheque a mi paciente y que me diga qué tiene y que me lo cure porque usted es psicólogo y seguro conoce el pensamiento humano y seguro es un problema psicológico. Ustedes pueden, si observan a la persona y ven que tiene verdaderamente problemas para mantenerse de pie, para estar en equilibrio, para la postura adecuada, pues pueden llegar a pensar ustedes que en realidad tiene un daño en el cerebelo y no es que tenga un problema psicológico, sino que ya hay un daño físico. Ustedes tienen que aprender a identificar por eso cómo funciona el cerebro y cada parte, porque deben de identificar cuáles son problemas psicológicos que ustedes pueden abarcar y cuáles ya son problemas estructurales que tienen que derivarlo con un médico, porque aunque ustedes le den la mejor terapia del mundo, si tiene un problema en el cerebelo, nunca se le va a corregir la postura, nunca se le va a cambiar esa marcha que tiene. ¿Por qué? Porque el problema es físico. Vamos a hablar ahora del hipotálamo. El hipotálamo, sus funciones principales va a ser controlar la temperatura corporal. Aquí entra lo que viene siendo las emociones, la tristeza, la alegría y todo eso. Controla el hambre, ahí está el centro del hambre y el centro de la sed. Y controla lo que son los ritmos circadianos. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es un ritmo circadiano?
a preguntar. No importa que no lo sepan, chicos, simplemente tienen su opinión. Vamos a preguntar a Daniel Morales, por favor. ¿Me puedes decir para ti qué es un ritmo circadiano? Daniel. Daniel Morales, ¿estás ahí? Bueno, creo que su compañero no está con nosotros. Bueno, lo que es el tallo cerebral, es importante que sigan la clase, no nada más que dejen abierto el disco del Zoom ahí. Funciones de lo que viene siendo el tallo cerebral va a ser controlar la respiración, la tasa cardíaca y la presión sanguínea. Entonces, cuando se te llega a subir la presión, el problema va a estar dado por lo que es directamente el tallo cerebral. Puedes llegar a tener algún problema en el tallo cerebral. Profesor, ¿Mande? disculpen, no me quedó claro la anterior. ¿Cuál? ¿Esto del hipotálamo? Sí, lo de los ritmos circadianos. El ritmo circadiano, por ejemplo, es circadiano hace referencia a las 24 horas, al reloj. Entonces, un ritmo circadiano es el ritmo que lleva tu cuerpo de vigila, de que está despierto y de que está dormido. Tú, por ejemplo, si siempre te duermes a las 8 de la noche, tu cuerpo a las 8 de la noche te va a empezar a dar sueño, te vas a sentir cansado, pero te vas a despertar, no sé, a las 6 de la mañana. El ritmo circadiano tiene que ver con eso, con el hecho de que tienes que dormir de noche y estar despierto en el día. Tienes que tener hambre, por ejemplo, en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, todo eso son ciclos circadianos que se regulan cada 24 horas o que cada 24 horas cumplen todo el ciclo. A eso Ah, se ok. refiere con ritmos circadianos. Eso Es también lo lo... que, ¿Mande? es lo que comúnmente llamamos reloj interno. Se podría decir que es como lo que llamamos reloj interno o reloj biológico, aunque el reloj biológico también tiene que ver, por ejemplo, en caso de las mujeres con la menstruación y todo eso, que propiamente el hipotálamo está involucrado, pero ya no lo regula él solito. Los ritmos circadianos que regula él solito serían lo que son los que duran 24 horas, nada más. Los que pasan de las 24 horas ya tienen más involucrados otros órganos. Ah, ok, muchas gracias, profesor. Claro. De ahí vamos a tener, como ya les había dicho, el tallo cerebral que va a controlar la respiración, la tasa cardíaca y la presión sanguínea. Entonces, el tallo cerebral está en esta parte, en lo que dicen luego la nuca, que le llaman, lo que luego sale directamente de la cabeza hacia la médula espinal. Entonces, si una persona llega con ustedes, dice, es que mire, se cayó hace 3 días y dice él que, no sé, que les cuesta respirar, pero ya lo llevamos al médico y el médico dice que no lleva nada. A lo mejor lo llevaron con un médico que no sabía que en el tallo cerebral se encontraba el centro de la respiración, se cayó y se golpeó acá, pero ustedes dicen, no, pero es que mira, tiene un moretoncito por acá, y yo en mi clase de bases biológicas de la conducta recuerdo que el tallo cerebral controla la respiración. Entonces tenemos que mandar a hacerle una tomografía o mandar a hacerle algún estudio para ver que no tenga una lesión en el tallo cerebral. Ya de repente ven ustedes y ya, igual ustedes no pueden interpretarlo, pero pueden mandarlo con algún médico que lo interprete y ya va a decir, ah, mire, sí tiene un daño en el tallo cerebral y por eso no está respirando bien. Hay que darle esto, esto y esto. Por eso tiene que conocer cómo funciona el cerebro. El tálamo, sus funciones principales van a ser la integridad sensitiva y la integridad motora. ¿A qué se refiere eso? A integrar el impulso y la respuesta. Cuando un impulso llega, por ejemplo, está aquí una plancha caliente, yo pongo mi mano, me quemé. En lo que primero siento el dolor, siento que mi mano se está quemando y después hago esto, retiro mi mano. A eso se refiere con integración de la forma sensitiva y de la motora. Llega el sentimiento del dolor o el sentido del dolor a mi cerebro, el tálamo lo procesa y genera un estímulo de respuesta mediante la corteza cerebral. Dice, no, pues tal músculo y tal músculo, actívense para que la mano se pueda quitar. Entonces, él es el que hace la integración entre el estímulo que viene del exterior y la respuesta que viene del interior de tu cerebro hacia el exterior.
De ahí viene lo que es el sistema límbico. El sistema límbico, sus principales funciones van a ser el comportamiento y emocional, básicamente. Entonces, en el sistema límbico es donde la psicología en un principio nació. ¿Por qué? Porque se basaba solamente en el comportamiento emocional. Ya vimos que hay muchísimas cosas más, muchísimos órganos más, que solamente el sistema límbico. El hipocampo, sus funciones principales va a ser el aprendizaje y la memoria. Entonces, si ustedes a lo mejor tienen un niño que tiene problemas de aprendizaje y por más que ustedes le dan terapia no funciona nada, le dieron terapia, ya lo llevaron con algún especialista en niños, ya hicieron de todo, pero nunca le han hecho un estudio de su hipocampo. ¿Por qué? Porque nadie sabe que el hipocampo, ahí es donde se encuentra el aprendizaje y la memoria. Bueno, ¿qué hacen ustedes? Le voy a mandar un electroencefalograma, le voy a mandar a hacer una tomografía al niño o algo por el estilo. Y lo derivo con un médico para ver si ahí hay alguna lesión. O ustedes, si saben a leer los resultados, pues lo pueden leer y pueden saber que si hay una lesión en el hipocampo, pues ese niño nunca va a aprender de manera normal. Ese niño tiene que ser educado como un niño que requiere educación especial, a pesar de que no haya nacido con un problema cromosómico, tiene una lesión en el área del aprendizaje. Los ganglios basales, sus funciones principales están relacionados con el movimiento, o básicamente con el procesamiento de la información del movimiento. Ahí vamos a tener lo que es el mesencéfalo. El mesencéfalo, sus funciones principales van a ser la visión, la audición, el movimiento ocular y el movimiento corporal. Entonces, el mesencéfalo, lo que hay que tener importante es que ahí va a estar la visión y la audición. Una persona que de repente de un día para otro dice que deja de ver, puede ser un problema psicológico, porque hay problemas psicológicos que a lo mejor si falleció su mamá hoy y está muy apegado con su mamá, de repente dices que ya no veo, no veo, no veo, no veo. Y eso es algo que él mismo se está convenciendo de que no está viendo. Es un problema psicológico. Pero no hay que descartar, si pasa más de una semana o algo así, que puede tener un problema en el mesencéfalo y que no solamente es un problema emocional o psicológico. Bueno, ya que sabemos lo que viene siendo las áreas del cerebro, ahí podemos ver todo lo que viene siendo. Aquí viene la corteza cerebral, que es toda esta parte, lo que es el cuerpo calloso, el cerebro medio, el cerebelo, la médula, el puente entre la médula y lo que va a ser el cerebro, el tálamo, donde está ubicado, y la espina, ¿no? Entonces, si yo en algún momento en el examen de repente les pongo un esquema similar y les pongo, dime las partes que ves del cerebro, ustedes ya tienen que saber dónde está cada una de las partes, qué es cerebelo, qué es cerebro medio, qué es el tálamo, qué es la espina dorsal, o la médula espinal, cuál es el cuerpo calloso, dónde se encuentra. Igual les puedo preguntar también, a lo mejor, no sé, por ejemplo, los ganglios basales, ¿para qué sirven? O cuál es la función de los ganglios basales. Así que ustedes tienen que aprenderse todo eso. Ahí vamos a tener lo que son los métodos de exploración cerebral, se encuentra lo que es el electroencefalograma, la tomografía axial computarizada, la tomografía por emisión de positrones y las imágenes por resonancia magnética. Vamos a tener que el electroencefalograma, lo que va a hacer básicamente es registrar los impulsos eléctricos producidos por la actividad cerebral en la superficie del cráneo generados por ondas alfa, ondas beta, ondas delta y ondas tela. Básicamente cada tipo de ondas va a estar desarrollada en cierta acción o en cierto estímulo. Aquí vamos a ver un ejemplo. Las ondas anormales son, por ejemplo, la presencia de ondas anormales en un electroencefalograma ayudan a diagnosticar epilepsias, tumores y otros tipos de alteraciones neurológicas. Aquí viene un ejemplo de un electroencefalograma. Ustedes pueden ver aquí cómo, dependiendo del electrodo, porque te ponen varios, son como chuponcitos que te ponen en la cabeza, van midiendo la carga eléctrica que hay en tu cerebro y hacia qué parte se activa. Por ejemplo, te dicen, camina. ¿Tienes un problema de la marcha? Es que no puedo caminar. Te dicen, bueno, a ver, camina. Y ya aquí ellos ven qué regiones del cerebro se activaron. Si pueden ver, lo que está más en rojito es lo que se activa cuando te pueden hacer ciertas acciones. Entonces ellos pueden decir, no sé, yo noto que tiene una onda, no sé, beta, que es que está concentrado, no sé, cuando estudia, pero de repente le vuelven a hacer cuando está dormido
y debería de tener ondas delta y tiene de repente ondas alfa, como si estuviera despierto. Es una persona que quizás sí se concentra, pero no puede dormir, es una persona que tiene un trastorno del sueño. Y para eso sirven ese tipo de estudios. Y aquí pueden ver quizás que te digan, no sé, la zona prefrontal está más activa en la noche que de lo que debe de estar, porque aquí está más concentrada la capacidad eléctrica. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, quizás como esa zona tiene que ver con las emociones de estrés y esas circunstancias, a lo mejor tiene un examen mañana y por eso no puede dormir, porque está estresado. Para eso sirve ese tipo de estudios. La tomografía computarizada axial es una imagen de rayos X mejorada por computadora. Analiza imágenes, las ordena y nos ofrece una sección única del cerebro. Básicamente genera imágenes de la anatomía del cerebro y sirve para medir el flujo sanguíneo. Eso no es del cerebro, eso es del intestino, pero bueno, vamos a poner ahorita una del cerebro. Aquí pueden ver que cómo se ve una tomografía axial computarizada del cerebro. Se va a ver de esta forma. Ustedes van a poder ver aquí que ese es un hemisferio y ese es otro hemisferio. Aquí va a encontrarse el tallo cerebral, el tálamo, el hipotálamo. Esas son cisuras, que es donde hay líquido cefalorraquídeo. Y por acá pueden estar también otras cisuras. Y en esta región va a estar también lo que es la amígdala. Si pueden ver, la corteza cerebral es esto grisecito. Eso grisecito que se ve es parte de la corteza cerebral. Hasta aquí es donde está lo blanco, no sé si alcanzan a distinguir, que se ve como algo grisecito y abajo algo blanco. Entonces, básicamente, eso es la corteza cerebral. Y todo esto demás que hay es simplemente células que sirven de conexión, pero se llama tejido cerebral blanco, porque no tiene ninguna función, entre comillas, más que transmitir transmitir impulsos de la corteza cerebral hacia los demás órganos del cerebro. Vamos a tener, bueno, que lo que viene siendo la limitación de la tomografía axial computarizada es que la visión que se obtiene del cerebro es estática y solo permite explorar la estructura, pero no la función del cerebro. Si ustedes recuerdan, aquí en lo que viene siendo el electroencefalograma, te iban a ver cómo funcionaba tu cerebro ante ciertos estímulos. Veían la función de tu cerebro y qué zonas se activaban cuando tenías esa función. Entonces, en ese estudio se puede ver la ubicación de la zona y se puede ver la función de la zona. Entonces, se ve función y ubicación, pero no se ve una ubicación tan exacta, porque solamente te dice, pues activa esta zona. ¿Qué parte? No sé, pero esta zona es la que está activa. Y en la tomografía axial computarizada es todo lo contrario. Ella te ayuda a ubicar con manera exacta, digamos, tiene una lesión en la región delta del cerebro, en la parte frontal, porque se ve que tiene un tumorcito ahí, o se ve que tiene una lesión, o se ve que hay un sangrado. Pero no te ayuda a decir, pues no, eso está funcionando mal, porque esto, por aquello. No, la función no se ve en la tomografía axial computarizada. Simplemente se ve la anatomía. La tomografía por emisión de positrones lo que nos dice es que describe la actividad metabólica de diferentes áreas del cerebro y muestra cómo cada área gasta su combustible químico, que es la glucosa. Los investigadores observan qué áreas del cerebro desarrollan más actividad y si es cuando la persona sueña, escucha o lee un libro. Aquí ya te están midiendo otra vez tanto la anatomía de manera exacta como la función de manera exacta. Entonces, lo que es más exacto todavía que la tomografía axial computarizada y que el electroencefalograma va a ser la tomografía por emisión de positrones. Las imágenes por resonancia magnética básicamente va a ser un detector, registra la forma en que los átomos de oxígeno responden dentro del cuerpo de un campo magnético. Cuando los átomos liberan señales, estas se convierten en imágenes por computadora. Se observa que el cerebro como si fuera como si fuera transparente. Vamos a ver qué hace esta técnica. Básicamente va a registrar la información fisiológica y bioquímica del organismo y tejidos sin que sea necesario la inyección de colorantes o sustancias radioactivas. Aquí podemos ver, se ve todo desde la circulación. Aquí pueden ver cómo está activa toda esta región de la corteza cerebral. Hay regiones que están inactivas y, por ejemplo, esto está activo, pero la parte frontal no está activa. Entonces, ahí se ve la función del cerebro. Está viendo dónde está concentrada más el consumo de oxígeno o qué
zonas están más activas. Pero si se dan cuenta, también se ve la anatomía muy, muy detallada. Se pueden ver los cortecitos, se pueden ver las fisuras, aquí se puede ver el tallo cerebral, se puede ver el hipotálamo, este es el cerebelo. Entonces, ahí es donde nos va a ayudar. Este tipo de estudios es más completo todavía y nos va a ayudar a ver la función y la anatomía. De ahí viene lo que es el cerebro del hombre y la mujer. Bueno, que básicamente tenemos aquí que los hombres y las mujeres no solo nos diferenciamos por características físicas y de la función reproductiva, sino que también en la forma de resolver los problemas. La neuropsicóloga Doren Kimura señala que las diferencias del sexo en la forma intelectual residen en los modelos de capacidad y no en el cociente intelectual. Vamos a tener que algunas pruebas sugieren que las mujeres son mejores en el uso del lenguaje, como la fluidez verbal, la velocidad de articulación y la gramática. También en la velocidad perceptiva, el cálculo aritmético recuerdan más detalles. Los hombres superan a las mujeres en ejecutaciones como las tareas espaciales, como va a ser resolviendo laberintos, imágenes, problemas de mecánicos o problemas de matemática. También en el razonamiento matemático, ya les había dicho. Básicamente, por ejemplo, un hombre es más difícil que se pierda. Si a un hombre le dan una ubicación con un mapa y le dicen tienes que ir a tal punto, a un hombre se le va a facilitar más que a una mujer. Pero, por ejemplo, si un hombre tiene que dar una presentación, es más factible que una mujer pueda dar una presentación de manera más concreta o más fluida a que un hombre. ¿Por qué? Porque la mujer por naturaleza tiene un lenguaje más fluido o tiende a saber expresar sus ideas de una manera más concreta. Y a veces los hombres nos cuesta llegar a ese punto. Entonces, la diferencia entre los sexos no solamente radica en que uno tiene cromosoma X y el otro es Y, y en que uno tiene vagina y el otro tiene pene, sino que emocionalmente y intelectualmente somos diferentes. La diferencia cognitiva de hombres y mujeres es que las hormonas sexuales condicionan la organización del cerebro en la etapa precoz de la vida. Las hormonas sexuales también influyen en la vida adulta y actúan sobre el cerebro modificando nuestros impulsos, estado emocional y la conducta. Los hombres tienen una producción de testosterona que induce a la agresividad y las mujeres a la progesterona que causa la depresión postparto y las variaciones del estado de ánimo asociados a la menstruación. Entonces, un hombre tiende a ser por eso más agresivo y por eso se dice que, no sé, si estamos nos están provocando, es más fácil que un hombre suelte un golpe a que una mujer suelte un golpe. Y sí, somos más agresivos desafortunadamente los hombres por naturaleza, por la misma naturaleza del cuerpo humano. Suena feo y suena, pero pues así es como estaba desarrollado. ¿Esto por qué? Porque antes en la naturaleza el ser humano, la mujer se quedaba en casa y el hombre es el que salía a cazar, y al hombre al ser el que iba a cazar tenía que ser más agresivo, más veloz, más rápido, más todo. Entonces por ello tenía la testosterona para que cada vez que atacara alguna especie o algún alimento pudiera matarlo de manera normal. Entonces por ahí. Vamos a hablar un poco de la genética y la conducta. La genética del comportamiento consiste en descifrar las interacciones de la información genética del ADN para completar la maduración del cerebro y la información experimental. El ser humano es un producto de la integración de la herencia, transmisión genética de los padres y el ambiente. La conducta no se hereda el ADN, que es lo que decíamos, pero sin embargo, la conducta va a emerger a través de los factores ambientales. ¿Eso qué significa? Que quizás directamente no voy a tener una herencia de una enfermedad, pero sí voy a tener lo que es, no sé, a lo mejor si me desarrollé en un ambiente igual a mis padres tienen alguna enfermedad mental, obviamente voy a tener una enfermedad mental yo, o la probabilidad de que se desarrolle una enfermedad mental van a ser mayores. ¿No? Por ahí acabo de entrar tantito a WhatsApp. Su compañera Ábalos Peregrina Adriana está aquí, ¿sí? Sí, sí, ya, muchas gracias. Ok,
Después, estamos viendo la genética y el comportamiento. La naturaleza de la genética nos dice que la genética estudia la herencia, cómo se transmiten los rasgos de padres a hijos, las células que contienen los genes, que son unidades de la herencia, determinan el tipo de sangre, el tipo de rasgos físicos. Básicamente la genética determina todo lo que tú eres, física y estructuralmente. Y el medio ambiente pule tus emociones y pule tus estructuras. Sin embargo, si en la genética ya está marcada que tengas daño en alguna parte del cerebro o alguna parte de tu cerebro no se desarrolle de manera normal, ya no solamente está influyendo en tu desarrollo emocional la pura genética, sino que está involucrada directamente también el ambiente y todo. Entonces, aquí la genética te va a ayudar o te va a empeorar, pero en la genética se encuentra el cómo va a ser el cuerpo anatómica y estructuralmente. Bueno, cada célula tiene 23 pares de cromosomas, 22 cromosomas autosómicos, es decir, que no están relacionados con el sexo, y uno que está relacionado con el sexo. El ADN es una molécula de forma doble hélice, unida por bases químicas que van a ser la adenina, la guanina, la tiamina y la citosina, la A, la G, la C y la T. Esta secuencia constituye el código genético. El ADN produce ARN, que son los ácidos ribonucleicos, que dan origen a las proteínas. Y las proteínas van a ser los elementos que van a ayudar a que el organismo se reestructure. Todo nuestro cuerpo, los músculos, la piel, el cabello, los ojos, todo está hecho principalmente de proteínas. Entonces son fibras, son células, son moléculas que nos ayudan a producir lo que son proteínas, el ARN. Si yo les pregunto, ¿de dónde se producen las proteínas? Ustedes me tienen que decir del ARN. Y si yo les pregunto de dónde se produce el ARN, ustedes me tienen que decir del ADN. Bueno, aquí está lo que hablábamos, de cómo va a estar estructurado el genoma. Aquí podemos ver las letritas que son la guanina, la citosina, la tiamina y todos esos, cómo está estructurado. Si quieren comprenderlo más adelante, simplemente investiguen qué es el ADN y les va a salir por ahí Watson, que fue el que descubrió el genoma y la estructura del ADN. Vamos a ver algunas patologías cerebrales, pero yo creo que aquí, que ya son las 8:26, nos vamos a pasar a la otra diapositiva, porque no nos va a dar tiempo de ver la estructura de la neurona si no lo hacemos. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo las células del sistema nervioso. ¿Quieren un break de 2 minutitos o algo así, o le damos seguido? Porque ya nos queda media hora. Es que es imposible dar todos los temas de un bloque en 2 horas. No se puede. Entonces voy muy rápido. Normalmente esto con los chicos de entre semana lo estuve viendo en tres clases, en 6 horas. Entonces, con ustedes verlo en 2 horas es muy complejo. Les voy a volver a subir la clase. Voy a ir muy rápido y les voy a volver a subir la clase y véanla una vez y otra vez y otra vez hasta que les quede claro. Deténganla, pónganle pausa, lo que quieran. Porque como toda esta información se la suelto muy rápido, entonces también lean, ¿ok? Recuerden que en el libro está todo también. Vamos a hablar de lo que es el sistema nervioso central. Vamos a empezar a hablar ya más de la anatomía, la estructura y la fisiología del sistema nervioso. Tenemos que el sistema nervioso es el encargado de la integración y el control de todas las actividades del organismo. La neurona es la unidad funcional del sistema nervioso. Es una célula muy especializada, transforma estímulos en señales electroquímicas y transmite las señales en forma de impulsos nerviosos. Si yo les pregunto cuál es la unidad funcional del sistema nervioso, ustedes me tienen que responder la neurona. ¿Okay? Si yo les pregunto qué es la neurona, ustedes me tienen que responder que es la unidad funcional del sistema nervioso. Lo más probable es que esa pregunta sí o sí venga en el examen, así que eso apréndanselo de ley. La sinapsis es la región de comunicación entre dos neuronas. Las células transmisoras del estímulo son las células que transmiten de los órganos a los sentidos y otras neuronas. Las células receptoras son las fibras musculares, las células glandulares, entre otras neuronas. La neurona es la célula especializada que recibe estímulos internos o externos y transmite estos mismos en forma de impulsos nerviosos. La información se transmite de las zonas de integración de información, como va a ser el encéfalo y la médula espinal, hacia el cerebro.
Vamos a hablar un poquito de la anatomía otra vez. Si se dan cuenta, volvemos a toparnos con la anatomía de la neurona, que es muy fundamental. Tiene las dendritas, que son las prolongaciones que van a salir directamente del cuerpo. Tiene el núcleo, el cuerpo o soma neuronal, que básicamente va a encontrarse aquí todos los órganos de la neurona, que más adelante vamos a ver cuáles órganos tiene. Tiene lo que es el axón, que es la prolongación. Recuerden que las dendritas sirven para recibir información. El axón sirve para transmitir información hacia otra neurona. Y tiene lo que son el telendrón, que es como la prolongación final del axón, que esto lo que nos va a ayudar es a comunicarnos con otras neuronas. Esta parte va conectada con esta parte, pero de otra neurona, para transmitir el impulso eléctrico. Aquí está, se había trabado un poquito. Vamos a hablar un poquito de los nervios. Los nervios son haces de axones y fibras nerviosas de miles de neuronas del sistema periférico. Si se acuerdan, habíamos hablado que los axones, que son estas cositas, en el sistema nervioso periférico se iban a llamar nervios cuando había un conjunto de ellos. Se juntan y forman la fibra del nervio. El nervio que es, por ejemplo, lo que luego cuando nos cortamos o cuando te cortan, en la mano se ve como algo amarillito, como un tubito amarillito, eso es un nervio. O si han matado algún pollo o algo así, han llegado a ver que tiene como unas cositas amarillitas o blancas, unas tiritas, esos son nervios. Hay dos tipos de nervios, lo que son los sensitivos, que reciben estímulos, los motores, que transmiten la respuesta elaborada a las células efectoras. Los ganglios nerviosos son agrupaciones de somas neuronales en el sistema periférico. La clasificación de las neuronas por su morfología, recuerden que van a ser unipolares, bipolares y multipolares. Ya estuvimos hablando de qué era cada uno de los tipos y cómo estaba estructurado. Por su función pueden ser sensitivas o aferentes, intercalares o de asociación, o motoras o eferentes. Entonces por ahí no se olviden que su clasificación puede ser por su morfología, es decir, por el tipo de axón que tenga, o puede ser por su función. Las células de la glía son células que acompañan a las neuronas formando el tejido nervioso y su función es la siguiente: dar soporte a las neuronas, nutrir a las neuronas de aislante, es decir, que pueden formar vainas de mielina que envuelven los axones y los nervios. La mielina son las células de la glía, se enrollan a lo largo del axón neuronal, haciendo de aislante a lo largo de toda su longitud, excepto en donde son los nódulos de Reinberg. Esto es el axón. El axón es esto. Pero viéndolo de más cerca, el axón es así. No es un tubo completamente cerrado, sino que está envuelto en ciertas partes por mielina, que viene producido por las células de la glía, pero en partes no. Donde no está cubierto, que son estos huequitos, se van a llamar nódulos de Reinberg. Y ahí es donde va a entrar lo que son los solutos de sodio, de potasio, de calcio. Entonces, ahí es donde va a empezar el impulso eléctrico, o donde se va a empezar a generar el impulso eléctrico en esos. Tenemos lo que son los receptores nerviosos, que son neuronas especializadas en captar un determinado estímulo. Perdón. Estos receptores pueden ser internos, es decir, que detectan cambios en el medio interno del cuerpo, o externos, es decir, que detectan cambios en el medio externo. Los receptores nerviosos responden ante un determinado estímulo y la transmiten al sistema nervioso central, donde se elabora la respuesta. Un órgano sensorial, conjunto de receptores nerviosos que reaccionan ante un mismo estímulo. Por ejemplo, la vista es un órgano sensorial, el oído, el gusto y el tacto. ¿Me van a permitir un minutito? Voy a bajar por agua porque se me seca un poco la garganta. El de antes se ve diferente, güey. ¿Ya te fuiste?
Listo. Ay, ya me había secado la garganta de tanto hablar. Bueno, eh, vamos a continuar. Los tipos de receptores nerviosos. Los tipos de receptores nerviosos van a ser los fotorreceptores, que van a detectar los cambios de luminosidad, intensidad de luz, longitudes de onda, los quimiorreceptores, que detectan variaciones en concentración de sustancias químicas. Por ejemplo, hay unos quimiorreceptores que tenemos aquí en el cuello, bueno, no en el cuello, sino en la arteria carótida, que detectan la cantidad de dióxido de carbono que tenemos en la sangre. Entonces, cuando no estamos respirando bien, se activan estos quimiorreceptores y nos ayudan a que respiremos más o fuerzan a los pulmones a respirar más para jalar más oxígeno. Entonces, por eso luego cuando haces ejercicio y sientes que te vibra algo acá, sientes que te dices, ah, se me va a salir esto, o cuando corres tantito y dices, ay, no se me va a salir el corazón, te tocas aquí, es porque los quimiorreceptores están pidiéndole a los pulmones más y más oxígeno. Entonces están ahí así como exigiéndole, oye, dame oxígeno, dame oxígeno, dame oxígeno. Los termorreceptores detectan variaciones de temperatura. Los mecanorreceptores detectan estímulos mecánicos y variaciones de presión y movimiento. Y los nociceptores son sensibles a variaciones intensas de energía mecánica, química o calórica. Por ejemplo, los receptores del dolor, cuando tocamos algo caliente o algo muy frío, ahí es donde están involucrados ellos. El impulso nervioso va a ser una señal electroquímica, que es un flujo de iones a través de la membrana celular de la neurona. Ahorita vamos a ver cómo está estructurada la membrana de la neurona, pero básicamente empieza en un punto de la neurona y se transmite por todo el cuerpo de la neurona, pero para que eso pase, tienen que entrar y salir algunos elementos o iones, como el sodio, el potasio, que ya muy más adelante vamos a ver cómo funciona lo que es la transmisión sináptica y la transmisión del impulso eléctrico. Vamos a tener aquí que, por ejemplo, en la membrana citoplasmática va a separar dos soluciones, la intercelular y la extracelular, en la que hay diferencias concentraciones de sodio. Por ejemplo, en el exterior hay menos cantidad de sodio que en el interior. En el interior hay mayor cantidad de sodio. Aquí dice que la concentración de sodio es mayor en el exterior, pero no, aquí está mal. El sodio está más hacia dentro. Lo que va a hacer es estar moviéndose el sodio de adentro hacia afuera, y al cambiar de adentro hacia afuera va a hacer que la célula, en vez de ser negativa por dentro, cambie a ser positiva. Ahorita vamos a ver. Aquí pueden ver lo que yo les hablaba. En una situación basal o en una situación normal, esto sería el impulso nervioso. Normalmente el sodio, y aquí dice que es menor concentración adentro, realmente es al revés porque es positivo. Si fuera positivo, estaría esto acá adentro, si fuera mayor. Entonces aquí está totalmente negativizado. Aquí se supone que es una corriente eléctrica negativa. Aquí es una corriente eléctrica positiva. Para que esto se active, lo que hace es ingresar iones de sodio hacia adentro, para que así la neurona cambie de de negativo adentro a positivo adentro, y viceversa, se salga lo negativo hacia afuera. ¿Eso para qué? Para que al generar los cambios, como cuando ustedes frotan dos elementos, digamos que frotan dos, por ejemplo, los magnetos, los imanes. Si ustedes flotan dos imanes y luego los ponen sobre algo metálico, van a alcanzar a ver que se forman hasta chispitas, pequeñas así como rayitos. Y eso es energía. De esa misma forma pasa aquí. El roce entre los elementos de estar entrando y saliendo, genera energía estática y se genera un pulso eléctrico. Que lo que va a ir haciendo es que, por ejemplo, aquí llega el impulso nervioso. Primero está así la neurona. Después, el impulso nervioso de la membrana plasmática se despolariza localmente, es decir, llega aquí. Se genera un potencial de acción, que es la diferencia de potencial creado en la membrana a partir de la reducción del estímulo. Después de eso, la membrana plasmática va despolarizándose secuencialmente en toda su longitud, es decir, sigue haciendo esto. Recuerden que va a ser saltatorio. ¿Por qué? Por esto. Porque solamente los iones van a entrar aquí, en donde están en los nódulos de Reinberg.
Entonces, nunca se va a despolarizar de manera continua, sino que lo va a ir haciendo por partes, va a ir saltando en cada nódulo de Reinberg, ¿ok? Por eso es que va por partecitas. Aquí pueden ver, el impulso nervioso, las fibras nerviosas de mielina están mucho más aisladas y tan solo quedan sin mielinizar en los espacios llamados nódulos de Reinberg. En estas fibras, la propagación del impulso es saltatoria, por lo tanto, es mucho más rápida. Salta de cada nódulo de Reinberg en cada nódulo de Reinberg y no es continua, ¿ok? La sinapsis son uniones especializadas entre dos neuronas a través de las cuales se da el trasvase de la información procedente del estímulo. Participan unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Los principales neurotransmisores van a ser la acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina y la melanina. Ya estuvimos viendo algunos de ellos. Las funciones de los neurotransmisores van a ser la activadora, es decir, si activan algún tipo de respuesta. Inhibidora, si inhiben algún tipo de respuesta. Aquí podemos ver cómo es una red de neuronas y podemos ver lo que es la comunicación sináptica. Aquí podemos ver el estímulo nervioso, que es una corriente eléctrica, cómo va a llegar hasta lo que va a ser la terminal del axón. Va a estimular lo que van a ser los canales. Aquí debería de haber un canal de calcio que va a permitir la entrada de calcio hacia adentro. Al entrar el calcio, va a hacer que las vesículas se vayan activando y se van acercando hacia la periferia. Al fusionarse con la membrana de lo que viene siendo el axón, se rompen y se liberan en el espacio intersináptico. Y después aquí, en lo que viene siendo la dendrita de la neurona número 2, estos receptores, tienen receptores específicos para los neurotransmisores. Un receptor, recuerden que es algo que va a recibir, digámoslo de esta forma. El receptor tiene que, el neurotransmisor, por ejemplo, está aquí así. Vamos a ver. Aquí llega a la vesícula de los neurotransmisores y son circulitos, por decirlo así, y se liberan hacia acá, ¿no? Hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá. Aquí vamos a tener que estar... Hasta acá. Bien. Aquí vamos a tener que va a estar propiamente lo que viene siendo los receptores, ¿ok? Entonces, aquí están los canales de sodio y potasio también activados, están, supongamos así. Pero estas cosas, si lo cortáramos y lo viéramos así, o sea, lo viéramos de arriba, se vería algo así. Estaría aquí el huequito donde va a pasar el sodio y aquí tendría unos agujeros alrededor donde estos circulitos van a ir embonando, van a ir llegando aquí, van a llenar esto. A la hora de que se conectan con esto, ¿esto qué va a hacer? Se va a ir abriendo, va a ir haciéndose más grande, más grande, más grande, hasta que se abra por completo y permita la entrada del sodio y la salida del potasio. ¿Para qué? Para que aquí se genere el impulso eléctrico, se genere ese impulso eléctrico, esa energía eléctrica. ¿Okay? Entonces, así es como va a estar funcionando lo que es la sinapsis. Ahorita lo vamos a ver más adelante, si es que nos da tiempo, si no les voy a subir nada más un video explicándoles eso. Vamos a tener que la organización del sistema nervioso va a ser el sistema nervioso central, periférico. El central va a estar dividido en encéfalo, médula espinal, el periférico en nervios sensitivos y nervios motores. Los nervios motores van a ser somáticos, es decir, que dependen de un estímulo, o autónomos, que van a ser los simpáticos y el parasimpático. El sistema nervioso central, en el encéfalo y la médula espinal, la médula aloja en la columna vertebral, parten de ella 31 pares de nervios, ¿ok? De ahí vemos que el cerebro va a tener lo que es la sustancia gris, que propiamente va a ser la corteza cerebral, y yo les dije que había una sustancia blanca que simplemente va a servir de sostén, no tiene ninguna función en lo que viene siendo nada, pues nada, no funciona para nada más que para nutrir y para sostener a lo que viene siendo la corteza.
Aquí lo importante del cerebro no es lo que tiene adentro, sino la corteza. Entonces, por ejemplo, cuando antes les hacían las lobotomías, ¿qué hacían? Pues dañaban la corteza. Y al dañar la corteza, pues le daban en al cerebro. ¿Por qué? Porque la función del cerebro está en la corteza cerebral, no adentro. Y ellos pensaban que dañando la corteza solamente alteraban lo superficial y que el cerebro estaba intacto, cuando en realidad era al revés. El cerebelo se encarga de la coordinación de los movimientos y el bulbo raquídeo es la conexión de la médula espinal y el cerebro y controla el ritmo cardíaco y la respiración. Y en el encéfalo se alojan lo que viene siendo también las glándulas endocrinas como el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. El tálamo ya vimos que controla ¿qué? El hambre, la sed, el hipotálamo algunas emociones y la hipófisis va a ser la encargada de controlar todo el desarrollo sexual de una persona. Eso es en esta presentación. Vamos a ver la siguiente presentación. Ya casi acabamos. Por ahí les iba a poner un pequeño examencito, pero no me va a dar tiempo, así que se los voy a subir a Classroom. Les voy a poner un tiempo limitado, aproximadamente como unos 30 minutos o una hora, una vez que lo abran, para que lo puedan hacer, así para que no lo contesten con lo que saben y no con lo que pueden investigar en internet. Bueno, vamos a hablar otra vez de la neurona. Ahora vamos a hablar propiamente de la estructura de la neurona. La historia de la neurona, su estudio comenzó a finales del siglo XIX. Fue Camillo Golgi quien, mediante la fijación del dicromato osmio, seguido posteriormente de inclusión en nitrato de plata, gracias a eso, él logró hacer o fijar o describir lo que era principalmente la neurona. Pero él ¿qué dijo? Él las vio de esta forma, como están aquí, y ¿qué dijo? Pues bueno, las neuronas son una red en conjunto. ¿Qué pasa? Está una aquí, está otra acá, está la otra acá, y todas en conjunto forman una sola red. Después de eso, llegó Santiago Ramón y Cajal, que muy probablemente su nombre venga en el examen, porque es fundamental para el estudio de la neurona. Él dijo que cada célula nerviosa disponía de un campo receptor, en ese entonces no lo llamó dendrita, pero lo llamó campo receptor, un segmento conductor, que sería el axón, y un extremo transmisor terminal, que sería lo que sería la terminal axónica. Y que la neurona es una entidad discreta y bien definida, y no una parte de una red continua como propuso Golgi. Él ya propuso, lo que es Ramón y Cajal ya propuso, lo que es la estructura de la neurona de manera actual. Él desarrolló la teoría neuronal, por lo cual en el año 1906 ganó el premio Nobel en Medicina y en Ciencias. ¿Por qué? Porque él descubrió propiamente la neurona como tal. Si yo les pregunto en el examen, ¿quién descubrió la estructura de la neurona? Ustedes no me van a poner Golgi, porque Golgi descubrió la neurona, pero el que descubrió su estructura es Santiago Ramón y Cajal. Si yo les pregunto quién descubrió la neurona, entonces sí me tienen que poner Camillo Golgi. Pero si yo les pregunto quién descubrió la estructura, pues fue Santiago y Ramón. Bueno, Santiago, Ramón y Cajal. Él dedujo los principios básicos de la comunicación neuronal. Uno, es decir, que la comunicación entre las neuronas se establece en una dirección, principio de polarización dinámica. Recuerden que el impulso eléctrico siempre va a venir, vamos a ver, está aquí la neurona, está aquí el cuerpo, aquí están las dendritas, y aquí está el axón, aquí tiene sus terminaciones, y aquí va a haber otras dendritas que van a estar comunicadas con ese axón, y que nos van a llevar a otro cuerpo celular. Y aquí viene otra vez el axón, y el impulso viene de aquí, porque aquí está conectada con otras, con otro axón, que nos lleva a otra neurona, y así, ¿no? Es una cadena. El impulso viene de acá, va así, se pasa para acá, se viene así, después baja así. Es decir, tiene un solo sentido. A eso se refería él al decir que establece una dirección, que es el principio de polarización dinámica. Es decir,
que va en un solo sentido, que la despolarización no de repente va para arriba y de repente para abajo, no. Tiene un orden, empieza en donde se recibe, de ahí pasa por el cuerpo, se transmite por el axón, llega a la terminal del axón y de ahí se transmite a otra neurona. Siempre va a seguir eso el impulso nervioso. Nunca va a seguir de otra forma, al menos que tengas convulsiones, que es donde se altera y se revierte, y por eso el cuerpo no sabe cómo responder y los músculos reciben un impulso eléctrico anormal y se contraen, se relajan, se contraen, se relajan. Pero eso ya es en enfermedades. Estamos viendo ahorita lo normal. Vamos a ver que el segundo principio es que no hay una continuidad citoplasmática entre las neuronas, ya que inclusive en donde se comunican están separadas. Él habló de la hendidura sináptica. Él fue el primero que mencionó la hendidura sináptica. Él dijo, pues sí, se comunican, pero están separadas. Se comunican por electricidad, se comunican por algo. Él no identificó los neurotransmisores, pero él dijo, están separadas, no están pegadas, como Golgi decía que eran una red unida, una red fusionada. Y él dijo, no, no son una red ni están fusionadas, son separadas, son individuos separados que se están comunicando con otras neuronas, pero no están conectadas directamente. Después de aquí viene lo que es la plasticidad neuronal, que la plasticidad neuronal ya habíamos dicho que es la capacidad que tiene el sistema nervioso para adaptarse, ¿no? Vamos a hablar ahora sí de las partes de la neurona. Vamos a tener que la neurona va a tener una membrana celular, que va a ser una membrana semipermeable que rodea a la neurona. Toda la capa externa es como decir la piel de la neurona. Las dendritas son prolongaciones cortas que surgen del cuerpo celular, reciben la mayoría de los contactos sinápticos de otras neuronas. Es decir, aquí son receptoras. El cono axónico es la región de forma triangular en la unión del axón y el cuerpo celular. Este es el axón, este es el cuerpo celular y esto sería el cono axónico. El cuerpo celular es el centro metabólico de la neurona, también llamado soma neuronal. De ahí viene lo que es la mielina, que son aislante graso alrededor de muchos axones. Recuerden que esto no va a ser continuo, sino que va a ser separado. Vamos a tener ahora lo que viene siendo el axón, que es la prolongación larga y estrecha que surge del cuerpo celular. Después vamos a tener los nódulos de Reinberg, que los nódulos de Reinberg van a ser estos espacios que hay entre cada grupo de mielina. De ahí viene lo que son los botones terminales, que son estos, que son donde están, donde va a ocurrir directamente la sinapsis, junto con las dendritas. ¿Okay? Aquí los botones terminales son terminaciones semejantes a botones de las ramas de los axones que liberan sustancias químicas en la sinapsis. La sinapsis son puntos de contacto entre neuronas adyacentes a través de los que se transmiten las señales químicas. Entonces, si yo les pregunto en el examen las partes de la neurona, les puedo poner, por ejemplo, este esquema y nada más les señalo aquí y ustedes me tendrían que señalar cada uno de los puntitos. Igual y no me tienen que decir qué hace cada cosa, pero sí se tienen que aprender todas las partes que tiene la neurona. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Composición interna. Vamos a hablar primero de lo que viene siendo la membrana celular. La membrana plasmática tiene una característica esencial que es regular selectivamente el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. Cuenta con diferentes tipos de moléculas, proteínas insertadas en su doble capa lipídica. Las proteínas de membrana actúan como transportadoras bombeando sustancias entre ambos lados de la membrana. Aquí pueden ver que está el exterior y está el citoplasma o interior de la célula. Aquí podemos ver la membrana, al decir que tiene una doble capa lipídica, es decir, que tiene doble capa de lípidos. Lípidos son grasas, que son estas bolitas de acá. Estas bolitas son lipídicas. ¿Y por qué son lipídicas? Porque gracias a la grasa repele el agua. Entonces, gracias a que son lipídicas, el agua no puede entrar libremente hacia adentro de la célula, más que por aquí, por los canales de yodo, que básicamente son los canales por donde pasa el sodio y el potasio. Y que recuerden que se va a activar por medio de neurotransmisores o por medio del impulso eléctrico. Aquí podemos verlo más a detalle en una imagen a color. Esta es la doble capa de lípidos, que serían estos. Esta es una capa y esta es otra capa, y por eso tiene dos capas de lípidos.
Aquí tiene una proteína señal, que es una proteína que va a ayudar eh, a recibir información del exterior y del interior. Si se dan cuenta, las proteínas señal conecta el interior con el exterior, pero solamente mediante estímulos. El único que conecta directamente, es decir, que permite la entrada y salida de cosas, van a ser los canales de iodos o de iones. Vamos a tener aquí un poquito más de la estructura de la neurona de manera interna. Vamos a ver lo que viene siendo la terminal sináptica, lo vamos a ver más a detalle ahorita. Aquí pueden ver las partes que tiene la neurona por dentro y para qué va a funcionar cada una de ellas. Las mitocondrias son centros de liberación de energía aeróbica que consumen oxígeno. De ahí tenemos lo que viene siendo, en esta parte, lo que viene siendo el núcleo, que sería esto. El núcleo es la estructura esférica localizada en el soma neuronal que contiene el ADN de la célula, contiene la esencia de la célula. De ahí viene lo que son los retículos endoplasmáticos, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, que básicamente son lo mismo, pero la diferencia va a ser que el rugoso tiene arriba ribosomas y el liso no los tiene. Entonces, el sistema endoplasmático es un sistema de membranas plegadas en el soma neuronal. Las porciones rugosas, las que contienen ribosomas, intervienen en la síntesis de proteínas, y las lisas, es decir, los que no contienen ribosomas, participan en la síntesis de la grasa. Entonces, si yo les pregunto en la neurona, ¿en dónde se producen las proteínas? Ustedes me tienen que decir en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Y en dónde se produce las grasas? En el retículo endoplasmático liso. Si yo les pregunto cuál es la diferencia entre el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, ustedes me tienen que responder que sería la presencia de los ribosomas. El citoplasma es el fluido translúcido en el interior de la célula, ¿ok? Todo lo que está libre adentro de la célula. Y los ribosomas son estructuras celulares internas en las que se sintetizan las proteínas. Se localizan en el retículo endoplasmático. Hay muchas enfermedades, por ejemplo, si ustedes ven una neurona en un corte, en un microscopio, van a ver que tiene como una coloración morada. Eso está dado por los ribosomas. Entonces, los ribosomas, cuando empiezan a faltar en alguna enfermedad como el Alzheimer, el Parkinson o algo por el estilo, la célula se ve pálida, no se ve morada. Si ustedes la ven y le ponen algún tipo de tintura, se tiene que ver morada. Aquí podemos ver otra ejemplificación de lo que viene siendo el retículo endoplasmático. Estas son las proteínas citoplasmáticas, esta es una mitocondria. Aquí sería el retículo endoplasmático, el liso, que sería el que no tiene los ribosomas, y el que tiene ribosomas sería el rugoso. Vamos a hablar ahora de lo que viene siendo el aparato de Golgi, que es el sistema de membrana que empaqueta las moléculas en vesículas. Básicamente es el encargado de desechar o enviar nutrientes. Aquí podemos ver que los microtúbulos son filamentos encargados de transporte rápido de material por toda la neurona. Estos van a ayudar a transmitir, si se dan cuenta, está en esta parte que viene conectada con todo el axón. Todo esto está nutrido por el cuerpo, ¿ok? No tiene sus propios núcleos ni tiene sus propios aparatos. En realidad no tiene nada. Todo se nutre por el cuerpo de la neurona. Entonces, ¿cómo lo hace? El aparato de Golgi empaqueta sustancias tóxicas y las expulsa hacia afuera. Como pueden ver, está comunicado hacia afuera. Pero las que son buenas las encapsula y las impulsa hacia adentro para nutrir todo lo que viene siendo el axón. Entonces, el aparato de Golgi tanto nutre, ayuda a nutrir, a empaquetar los nutrientes, como también ayuda a empaquetar y desechar los elementos tóxicos. Y los microtúbulos son los que nos van a ayudar a llevarlos por todo el cuerpo de la neurona. De ahí vamos a hablar de lo que viene siendo la vesícula sináptica, o lo que viene siendo propiamente la terminación del axón, que sería este espacito. La vesícula sináptica básicamente son paquetes de membrana esféricos que almacenan moléculas de neurotransmisores. Estas, para ser liberadas, se localizan cerca de la sinapsis, y los neurotransmisores son moléculas que liberan las neuronas activas e influyen en la actividad de otras células. Vamos a tener la mielinización de los axones. Estas son células de la glía, que son los oligodendrocitos.
que nos van a ayudar a cubrir el axón. Estas células no nos va a dar tiempo de verlas, pero se las voy a explicar en un video que voy a estar subiendo para que lo analicen, o les voy a subir artículos también. Los tipos de neuronas, pues bueno, ya los vimos, que van a ser unipolar, bipolar y multipolar. Y bueno, de ahí venía lo que es el repaso, y terminamos exactamente a las 9. Pues nada, como pueden ver, la información es excesivamente demasiada. Yo creo que a mí, si me hubieran puesto toda la información ahorita que ya soy médico, tampoco me lo hubiera quedado toda. Tuve que leer todos los temas. Entonces, lo mismo tienen que hacer ustedes. Tienen que leer todos los temas que se les están indicando, porque si no, nada más no vamos a poder. Aquí, básicamente en la clase, lo que tienen que venir ustedes es a solucionar sus dudas. Pero si no estudian, pues no van a tener dudas, porque el hecho de que no conozcan algo, pues cómo van a preguntarme si no saben ni de qué les estoy hablando. Por eso deben de estudiar. Aquí les voy a volver a compartir la pantalla de rápido para que vean. Aquí estamos en la plataforma de Classroom, ¿ok? Aquí está el cronograma de los temas para la clase. Aquí ustedes pueden ver qué temas vamos a estar viendo en qué días. Aquí se supone que debemos haber visto las células del sistema nervioso. Ya vimos los organelos de las células del cuerpo neuronal y su función, las características y estructuras funcionales prolongadas de las neuronas, las dendritas y los axones. Ya vimos las funciones y tipos de las neuronas. Y nos faltó ver nada más los tipos de células gliales y su importancia funcional. Eso se los voy a explicar ya sea en la próxima clase así brevemente, o les subo algún videito explicándolo. Las clases las voy a volver a subir. Y de ahí vamos a ver en la próxima clase las neuronas, las características y propiedades de la membrana neuronal, el potencial de la membrana, o sea, vamos a ver cómo es la sinapsis, eso que les dije, de que el impulso eléctrico y de que el sodio entra y el sodio sale y todo eso, lo vamos a ver en la próxima clase, por eso deben de estudiarlo. Vamos a ver los iones que intervienen en la acción y las bombas y los canales neuronales, que son el ion sodio, el potasio y todos esos. Vamos a ver los tipos, los componentes y momentos del impulso nervioso, los tipos de reacción de todo o nada de la fibra nerviosa y las consecuencias que suceden en las alteraciones en el proceso de la conducción. Entonces, por aquí, el día de mañana, el de la próxima clase, vamos a estar viendo propiamente la sinapsis, ¿ok? Ustedes aquí en el libro, aquí van a encontrar, en la primera clase, lo que abarcamos fue el capítulo 1. En la segunda clase, lo que vamos a abarcar es el capítulo 6. Y si no me equivoco, en la tercera clase, en la primera clase vimos el capítulo 1, que es la psicobiología. Aquí pueden ver el concepto de psicobiología, las investigaciones en psicobiología, el método científico, ahí van a poder estudiarlo. Ustedes tienen que estudiar esto porque de aquí va a venir el examen. En el día de hoy estuvimos viendo lo que es el capítulo 6, que es la organización general del sistema nervioso, que viene siendo las células del sistema nervioso, la neurona, las células de la glía, el resumen, las aproximaciones de las células y los sistemas de mantenimiento y protección del sistema nervioso. Todo esto ustedes lo tienen que leer porque de aquí va a venir el examen. De ahí lo que sigue es lo de la transmisión sináptica, que aquí está la base de la comunicación neuronal, que sería el capítulo 10. Vamos a estudiar lo que es el potencial eléctrico de la membrana, el potencial de reposo, el potencial de acción, el potencial, la propagación del potencial de acción y bla, 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 bla. Entonces, en la próxima clase tienen que leer esto, el capítulo 10, son aproximadamente 40 páginas, tienen 7 días para leerlo, si lo dividen 40 entre 7, 7 por 4, 28, 7 por 5, 35, 5 páginas por día, no es gran cosa 5 páginas por día. Si lo dejan todo para el último día, pues obviamente no lo van a terminar de leer de un día para otro. ¿Ok? Entonces es algo que tienen que ir leyendo a lo largo de la semana, porque si no lo leen a lo largo de la semana, no la van a lograr. ¿Ok? Entonces les encargo por ahí que lo lean. Si ustedes ven la clase de nuevo y en el transcurso de la semana tienen dudas, siéntanse en la libertad de preguntarme. Inclusive, si quieren algún tipo de sesión en alguna parte de la semana, no sé, me dicen ustedes el miércoles, yo quiero una sesión, profesor, porque no me quedó claro el tema.
Ustedes ven la clase, lo estudian, hacen sus preguntas y tenemos una videollamada y me hacen sus preguntas y yo se las aclaro, se las vuelvo a explicar, 1 hora, una media hora, el tiempo que ustedes quieran. Hay que aprovechar las nuevas tecnologías. Ahora ya no es nada más nos vemos en la clase, podemos estar en comunicación durante toda la semana, ¿ok? Por ahí les voy a dejar una tarea que va a ser un resumen o un ensayo de lo que viene siendo todo el capítulo 2. La neurona, cómo es la neurona, cómo funciona, su estructura, las células que tiene el sistema nervioso y todo eso. Ándale, algo así, algo así. Entonces, básicamente, eso es lo que tienen que enviarme para la siguiente semana. La tarea se las voy a tratar de subir más temprano porque la última vez se la subí el jueves, entonces la voy a tratar de que ya esté desde el martes, más tardar. Y pues nada, no tiene, sí, bueno, sé que tienen dudas, pero plantéenlas todas, estudien y me las vuelven a hacer ya sea en una sesión privada o nos conectamos un poquito antes de que inicie la clase y ahí aclaramos todas las dudas. Por el momento no voy a estar pasando lista porque algunos no tienen problemas para conectarse, entonces la asistencia vamos a dejarla asignada para todos. Pero si no entran a las clases, pues no van a poder aclarar sus dudas y en el examen les va a ir mal. Y recuerden que el examen vale el 50%. Profe, ¿podrás subir la clase un poquito antes? Sí, sí, sí. La subió como el jueves. Sí, sí, la voy a tratar de subir, si no es que hoy, la voy a subir mañana, para que ya tenga más tiempo de revisarla. ¿Ok? Bueno, ahí les voy a compartir unos videos también Gracias. de otros docentes que explican lo que es toda la sinapsis y todo. Entonces, pues nada, si no tienen más dudas o más sugerencias, pues se pueden ir Profesor, retirando. Manden. había comentado algo sobre un examen que nos iba a dar como media hora. Ujú, ¿Ese pero cuándo lo pondrá? yo, si pongo la clase hoy, para que todos puedan volver a repasar, porque el examen vendría de lo que vimos hoy, les estaría poniendo el examen aproximadamente entre el día miércoles y el día jueves. Les voy a dar, si subo la clase hoy, sería el domingo, el lunes y el martes para estudiar. Y el miércoles el examen. Si la subo el domingo, sería lunes, martes, miércoles y el jueves sería el examen. ¿Ok? Ah, ok, muchas gracias. Ujú. Entonces, por ahí estudien el libro y repasen la clase y nos vemos el próximo sábado. Si tienen dudas en el transcurso de la semana, me pueden preguntar con toda confianza o agendamos una sesión para explicarles. ¿Ok? Hasta luego. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, Hasta profesor. luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.